Pero ¿qué rayos está pasando entre Ucrania y Australia? Una tensión que nadie se esperaba, con actores bastante curiosos, sobre todo tomando en cuenta que Australia es uno de los países que le ha estado enviando armamento permanentemente a la administración ucraniana. Sin embargo, las últimas declaraciones de Ucrania y una tensión que empieza a hablar de basuras voladoras empieza a tornarse en algo que nadie se esperaba. ¿Qué está pasando en este conflicto un poco improvisado? Vamos a comentarlo. Aunque, como hemos comentado, Australia figura pues como uno de los donantes de armamento a Ucrania, este último país se ha empezado a comportar de manera poco diplomática y se ha generado una tensión inesperada. De hecho, lo que ha dicho el propio país de la administración de Volodymyr Zelensky es que ellos no desean recibir aviones de combates FA-18 porque, según ellos dicen, se tratan de aeronaves retiradas en mal estado. Esto ha sido informado a través del Financial Review, pero la palabra va un poco más allá. Resulta que, ante la incapacidad de los pilotos de hacer frente a los pares rusos, el gobierno de Kiev habría despreciado una oferta que le hizo Canberra en el 2023, la donación directa de 41 cazas. Estamos hablando de los FA-18 Hornet fabricados en la década de 1970. Sí, son aeronaves viejas, pero hay que tomar en cuenta esto. Precisamente los envíos que se le hacen a Ucrania no son de armamento de última generación. Ahora, lo que llamó la atención es que, según ha comentado un alto cargo de la Fuerza Aérea Ucraniana a dos representantes australianos que estaban de visita en Kiev, es que no quieren basura voladora, así como lo están escuchando. Esto de acuerdo con un reporte que se ha hecho por el medio especializado en economía y finanzas. Como hemos comentado, estamos hablando del Financial Review. Ahora, el comentario que predijo con exactitud el destino de los aviones fue indicativo de la incomprensión mutua, a veces bastante existente, entre Australia y, en este caso, Ucrania, durante el conflicto que ya va durando 2 años. Esto dice el propio periódico. Australia ha entregado ayuda militar al gobierno de Volodymyr Zelensky valuada en decenas de millones de dólares para ayudar a ese país en su lucha contra las tropas rusas. Ya, por ejemplo, en junio del año pasado, Australia anunció un paquete de 73.500 millones de dólares que incluía vehículos militares, suministros de artillería y además asistencia humanitaria para Kiev. Meses después, en octubre, se aprobó otro paquete, en este caso por unos 13 millones de dólares, que contemplaba equipos de, por ejemplo, desminado, antidrones, dispositivos portátiles de rayos X y una impresora de metal 3D. Sin embargo, todo este tipo de envíos aparentemente no ha sido suficiente para Ucrania. De hecho, Australia fue una de las naciones que se sumó a las sanciones contra Rusia por la operación militar que está tomando el gobierno de Vladimir Putin dentro de territorio ucraniano. En este caso, lo que se comenta es que en julio del 2023, el primer ministro australiano Anthony Albanese viajó a Kiev para reunirse con Volodymyr Zelensky y mostrarle su compromiso en seguir apoyando a las autoridades ucranianas. Pero es que Australia tampoco quiere entregar todo. Los funcionarios australianos de defensa se han mostrado reacios a ceder a Ucrania sus mejores equipos, tomando en cuenta también la respuesta de Volodymyr Zelensky. Así, por ejemplo, el famoso vehículo blindado Hawkeye y los helicópteros de transporte MRH-90 Taipan, según indica el diario Financial Review, sencillamente no se van a entregar. Y es que, a diferencia de muchos otros partidarios, Australia se ha negado a reabrir su embajada en Kiev, reduciendo el contacto directo entre ambos países, según destaca el medio. Pero claro, la pregunta es obvia: ¿por qué van a romper relaciones o por qué no van a volver a abrir la embajada cuando otros países lo hacen, o por qué ya no quieren seguirle enviando este tipo de armamento a Ucrania? Pues evidentemente es por lo que estamos comentando, esta tensión que se ha generado entre ambos, precisamente cuando Australia no solamente se ha ganado un rival, un enemigo poderoso como es Rusia a raíz de las sanciones, sino que lo que le estaban enviando, sencillamente Ucrania no lo quería recibir. La decisión de Ecuador de entregar a Estados Unidos antiguos equipos militares de fabricación rusa es precipitada y se debe a fuerzas externas bastante complicadas. Se habla de fuertes presiones externas.
Esto ha dicho la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova. ¿Qué sucede? Esto lo habíamos comentado en anteriores videos. Salió previamente el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a anunciar que su país iba a intercambiar con Estados Unidos chatarra ucraniana y rusa por $200 millones en equipamiento moderno. Claro, algo que para ellos era un ofertón. Básicamente entregaban este tipo de armamento desfasado que ya no sirve y les iban a entregar modernización y, en este caso, diferentes componentes actualizados para las fuerzas ecuatorianas. Claro, esto, sin embargo, para algunos no es algún tipo de situación beneficiosa para Estados Unidos, porque ¿cómo es que vas a recibir chatarra y vas a entregar algo valorizado en $200 millones en equipamiento moderno? Aparentemente, y como todo el mundo sabe, Estados Unidos no da puntada sin hilo, pero en este escenario, algunos empezaban a preguntarse qué había realmente detrás de esta suerte de canje que estaba entregando la administración norteamericana. Resulta que, según dice, en este caso la administración rusa, los socios ecuatorianos conocen perfectamente las cláusulas contractuales, incluida la obligación de utilizar los bienes suministrados para fines declarados y no transferírselo a terceros sin el consentimiento de la parte rusa. Están hablando de los armamentos rusos que tienen dentro de Ecuador que, según dicen ellos mismos, ya no sirven o están desactualizados, pero les servirían sobre todo a la administración de Volodymyr Zelensky. Y es que sí, durante todo este tiempo, lo que ha estado haciendo tanto Ucrania como Estados Unidos e incluso países europeos es conseguir armamento de la antigua Unión Soviética, armamento ruso que conocen muy bien los ucranianos. ¿Por qué? Porque con este armamento han sido sobre todo especializados y capacitados los militares actuales ucranianos. Ellos conocen muy bien cómo funciona este tipo de armamento. De hecho, es obvio que el armamento de Occidente que se les entrega no lo saben usar, necesitan capacitación. De ahí los datos de que más de 50,000 militares ucranianos han sido capacitados por el Reino Unido, porque necesitan capacitación para usar el armamento de Occidente. Pero si les entregas armamento que han utilizado durante toda su vida e incluso su formación militar, esto sencillamente hace todo más fácil, porque claro, ahí los ucranianos solamente tendrían que salir al campo de batalla, se gana incluso tiempo. Sin embargo, lo que está diciendo en este caso la administración rusa es que, oye, si fuera chatarra, Estados Unidos no te haría ese intercambio, y con esto se están vulnerando cláusulas en la relación que tiene Rusia con Ecuador. Para muchos expertos, aparentemente, y también para el Kremlin, esto significa que han encontrado algún tipo de situación beneficiosa dentro de la administración ecuatoriana por parte de Estados Unidos y los estarían presionando. Obviamente, Ecuador no ha dicho nada al respecto, pero de momento la tensión está servida y, curiosamente, un país latinoamericano está en el medio de la tensión entre las principales potencias nucleares. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.